Bueno, acá estamos con el doctor Nicolás Buonomo y estábamos hablando, le digo, yo quiero adelgazar, doctor, quiero adelgazar, pero bueno, me está convenciendo. O sea, pero ya me dijo 2 o 3 cosas que las tengo que dejar, y está complicado. Está bravo, ¿no? Bienvenido, Bueno, doctor, ¿cómo muchas está? gracias. No Bien, ¿y vamos a hablar tú? hoy de adelgazar, vamos a hablar de los piececillos. Vamos a hablar de los Pero pies. decí vos cómo es que metatarsalgia. Metatarsalgia, dolor del Metatar metatarso, dolor Exacto. del pie, en la parte anterior del pie. Bien, ¿cuál es el metatarso? Metatarsos son unos huesitos que están en la parte anterior del pie. Ah, no hay Do- uno solo, son todos como los de la mano, pero exacto, son unos ahí cuantos. va. Son unos cuantos huesos que, bueno, vamos a hablar un poquito de pie. Sí, Esto en sí, realidad vamos a responder algunas preguntas exacto. que Que nos han recibiste en las hecho. redes. Ahí va. Que siempre hay, por suerte, la gente pregunta muy diverso Claro. y vamos, siempre que podemos, vamos contestando. Vamos a hablar entonces de metatarsalgia, que lo primero que vamos a decir es que no es una enfermedad, sino que es un síntoma. O sea, es algo que yo siento, un dolor en el antepié, en la parte anterior del pie. Por la biomecánica del pie, el pie está adaptado a que yo, a tener una marcha, una bipedestación, ¿tá? Y a que la biomecánica haga de que yo pise de tal manera que no me duela. Habitualmente no nos duele los pies, Si no nos ponemos unos zapatos que nos aprietan, no tendrían que dolernos. Ponele. ponele. Y ese es un tema que da metatarsalgia. Claro, claro. Este, entonces, ¿qué pasa? El pie lo vamos a dividirlo primero en grande, de la mitad para adelante, antepié o parte anterior del pie, y de la mitad para atrás, retropié. Retropie. Entonces tenemos los metatarsos. La primer parte del pie, ¿se acuerdan que habíamos hablado hasta del tibial posterior que se insertaba en el segundo, tercer y cuarto metatarsal? Clarísimo. Ahí va. La primer parte del pie, y ese músculo aparte le sirve de apoyo y da la patada final, el despegue de la marcha, está como adaptada para eso, para aguantar la caminata, digamos. Si recordamos también, el pie tiene varios arcos. Un arco interno, que aparte se puede ir para adentro, se puede bajar. O sea, tenemos el pie cabo cuando tiene más elevación el arco interno. El pie normal o pie plano cuando desciende por debilidad también del tibial posterior. Y tenemos un arco anterior. ¿Tá? Que todo esto es importante tenerlo presente para saber por qué Claro, como tenemos que hay que dolor de tres, pie. tres puntos donde el pie apoya Apoya. más fuerte. Exacto. El talón, el pedacito debe ser abajo del dedo gordo del pie, Que ahí inclusive, ahí va. que se duele. Que también ahí tenemos otros huesitos que se llaman sexamoideos y también tenemos como almohadillas. Claro. O sea, todo está adaptado para que no duela. Entonces, ¿por qué duele si estamos adaptados? Bueno, Hacemos las cosas mal. por varias cosas. En primer lugar, como decíamos, es un síntoma, no es una patología, es un dolor. Que junto con el dolor podemos ver algunas cosas, hay algunos signos también. Podemos ver callosidades en esa zona. Claro. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos sobrecargando. Entonces, ¿por qué duele? Y bueno, por sobrecarga de la zona. O por otras cosas, porque hay varios tipos de clasificaciones. La más habitual se clasifica en metatarsalgias mecánicas, por ejemplo, o primarias y secundarias. La primaria son casi todas mecánicas, tienen que ver con la anatomía del pie, mientras que las secundarias son sistémicas habitualmente. Entonces vamos a hablar, antes de hablar de las que tienen que ver con la biomecánica, cuáles son las sistémicas o las secundarias. Secundarias a qué, y bueno, agota, a la enfermedad gotosa, por ejemplo, puede dar dolor ahí en el pie. Puede ser a una artritis, a una enfermedad reumatológica, puede dar dolor en el pie, alguna enfermedad, otra enfermedad metabólica, o sea, son sistémicas, vienen por la sangre y hacen doler el pie, que no es de las más frecuentes, digamos. Lo más frecuente es la parte ya mecánica del pie. Como decíamos, el pie está adaptado para que nosotros caminemos sin dolor. Pero ¿qué pasa? El peso en el pie también se divide diferente. Un 57% aproximadamente del peso se va al retropié, al calcaño, al talón, y un 43% también aproximadamente se va para la parte de adelante. Eso en situaciones normales. Sí, y es O aproximado. dentro de lo Ahí va. habitual. Y después se divide para el alus de dedo gordo, va tanto porcentaje, así se. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo hago
esto, Si por me pongo ejemplo, tacos altos. exacto, estoy apoyando más con el metatarso. Si yo miro el pie de frente, y no sé si así me ve el pie de frente, los dedos, digamos, y lo corto a nivel de metatarsano, vamos a ver que tiene como un arco. Todos estos huesitos quedan como en arco. En el medio quedan más levantados, o sea, quedaría medio así, como una carpita. Y así debería de ser normal, o sea, el arco anterior del pie. Eso se desciende, hace que la sobrecarga sea diferente y hace que duela. Mecánicamente, ¿qué cosas hacen que eso descienda o que por qué duele? Y bueno, una de las causas mecánicas, decíamos, la primaria de la metatarsalgia, el uso de tacones altos, por ejemplo, tacos altos en las mujeres, o de cualquier calzado que sea inadecuado. Dedo en garra o en martillo, otra de las causas que cambia la mecánica. El pie cabo, ¿qué es el pie cabo? El que el arco del pie está aumentado, entonces termina apoyando más sobre los metatarsianos. Entonces metatarsalgia es eso, es dolor en los metatarsianos, sobre todo más en la cabeza el metatarso. Que Bien en como la de- mitad del pie. ahí va, cerca de la mitad del Ujú. pie o en la mitad del pie, este, que ¿Tú eres del lado abajo o del lado arriba? ¿O es generalizado el dolor? bueno, comienza doliendo en el lado de abajo. ¿Tá? Claro, como cuando te duele el arco del pie, que Ahí, sentís una cosa como que ahí va. O cuando te sacas los, digo, yo no, por ahora no uso, por ahora, por, doctor, por por ahora, ahora no doctor. uso, Uno nunca sabe, las modas siempre van van cambiando. cambiando. Igual, biomecánicamente, no lo usaría por esa Claro, condición. usted como doctor dice, yo no me pondría No los me tacos pondría, altos. exacto, Está bien, parece bien. pero por la Podría llegar a aparte ser. mi pie creo que no habría un, No crea, no crea. Hay zapatos grandes. bueno, lo vamos a tener en cuenta entonces. Este, bueno, No, eso, que se apoya la parte de de adelante adelante y por el eso taco. hace que el arco anterior descienda, que la cabeza de los otros metatarsianos baje y se acomode donde Sí, no donde va tenga que y ponerse. empieza a doler. Entonces el dolor, la pregunta era si el dolor era bajo el pie. Sí, pero después no empieza a doler todo el Claro, pie. Entonces, ¿qué pasa? Las fracturas por estrés, de correr, por ejemplo, hacen que la mecánica del pie cambie y eso hace que tengas más chance de doler. El pie cabo, como dijimos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es el diagnóstico? Bueno, como casi todo en medicina, una parte clínica que es una correcta historia clínica, un minucioso estudio, un examen físico, ver el pie, ver cómo aumentamos la sobrecarga de esa zona. Habitualmente también tenemos callos ahí en esa zona. claro. Porque donde están Eso, los callos está hablando de que hay de que sobrecarga. hay Ahí sobrecarga. va, ahí sobrecargamos Sí, y sí, a veces es donde no tiene que sobrecargar. claro, Entonces, que también duelen los callos y entonces también es un círculo medio claro. vicioso. Entonces, ¿qué pasa? Este, bueno, las fracturas por estrés, todo eso. Entonces, con un correcto examen físico, bueno, viendo las callosidades, tocando los dolores y todo eso, podemos hacer el diagnóstico. A veces podemos sugerir o podemos indicar una placa, una radiografía de pie para que, y bueno, para descartar posibles fracturas por estrés que hayamos tenido, que estén Cuando molestando. vos decís fracturas por estrés, explícame qué es. Y es bueno, justamente, por ejemplo, por una corrida. Hay gente que empieza a correr, lo hace mal, porque aparte también es verdad que nosotros empezamos gateando, después caminando, después salimos a correr, pero nadie nos enseña. Y a veces, y en lo que Pero por ma- no el estrés de mis nervios, sino no, el estrés de la del zona. Ahí va, microtraumatismo. eso quería que me diga. Que aparte en biomecánica también se ve bastante y hay cosas que parecen medias tontas, pero no. Por ejemplo, en el tibial posterior es donde uno tendría que apoyar, o sea, en el medio pie tendríamos que apoyar y es el que despega el pie. Cuando nosotros corremos, por ejemplo, y taloneamos, o sea, o hacemos, que ya lo hablamos en la rodilla del corredor, en Sí. el síndrome de cintilla, lo que pasa es que pegamos con el talón, entonces sobrecargamos ahí, trae otro tipo de patología, pero hacemos ruido cuando caminamos o cuando corremos. Pasa en los edificios que sentimos que a veces hay Sí, varias toc, toc, tac, tac, toc, tac. toc. Claro, Exactamente. cuando tenés a alguien que te vive arriba. Exacto. Y ahí
Lo que pasa siempre, si uno se pone a pensar que cuando uno pisa con el talón, más allá que la marcha tiene un poco talón, después el costado, bueno, más allá de eso, de descomponer la marcha, cuando uno da sobre todo taloneazo, siempre nuestro cuerpo va atrás del pie, porque pisamos con el talón. Mientras que cuando yo hago la biomecánica que tiene que pasar, mi cuerpo va casi en línea con el pie porque piso donde debo de La pisar. fuerza está Es- bien alineada a lo que tiene que Exactamente. ser. Entonces, en este caso, por ejemplo, el calzado, los zapatos altos, y no estoy en contra de No, eso, pero sí claro, sí, pasa, sí, lo que me hacen es, me cambian la biomecánica, me claro. levantan mucho el talón y yo empiezo a apoyar bien, o sea, casi todo Otros lugares. otros lugares. Y eso me desciende el arco anterior. Claro. Entonces, después del correcto examen y del correcto diagnóstico, que ya decimos de vuelta es un síntoma, habitualmente, y esto sí, el tratamiento es conservador, muy pocos llegan a una cirugía. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, descanso, ¿tá?, de la zona, analgésico obviamente por el dolor, porque duele. Eh, Se puede poner hielo, obviamente ver la pisada, porque hay algo que estamos haciendo mal, Mal. ¿tá?, ver si tenemos pie cabo o no. Este, automasaje, se puede enseñar automasaje, inclusive hasta con una pelota, se Sí, pone a con la apretar el abuelita, pie, sí. ahí va y se va haciendo, que también habría que hacerlo correctamente, porque Sí, no es solo agarrar una bolita y pisarla. no, Claro, después, bueno, ver, trabajar la fascia del pie, o sea, darle todo el sostén para que deje de doler. Se puede, dedo en martillo, eso sí, puede eso ser se que haya opera. que operar, Claro. exactamente, o los dedos en garra. Muchas veces esa tendencia a agarrarse por el pie cabo solo con una plantilla mejora también. Este, entonces, el tratamiento está enfocado a disminuir el dolor. Hay aparatos nuevos, que sirven para ese tipo de dolor, pero muy pocos, a no ser que intervenga mucho en la biomecánica del pie, como el dedo en garra o en martillo, lo que sea, se opera. Pero habitualmente el tratamiento es conservador. Sí, sí, pero tiene arreglo, fácil. Sí, Bueno, pero depende de uno. hay que ir. Claro, todo depende de uno, doctor. Exacto. Bueno, Bueno, muy bien. Nos vemos. ya veo que no va a agarrar los tacos. Que hay No, que no, bajarse los tacos. hay que bajarse un No, porque poco. uno ve gente que por su trabajo, mujeres que por su trabajo realmente usan y están muchas horas arriba, y esto de cuando apoya esto te querés matar, te Sí, prende sí. fuego el pie. No, y Te vas al prende fuego. podólogo, te Sí, trabaja, sí. y Sí, igual te sacás siempre... el callito, la dureza y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer, Exacto. porque realmente estás apoyando de nuevo. Bueno, gracias. No, por favor, gracias a Nosotros ustedes. continuamos.